Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a compartir este nuevo video que estamos haciendo en el día de hoy para edificar nuestra vida y con el propósito de que sea agradable a Dios y que se manifieste su gloria con poder en cada uno de nosotros los que estamos aquí para el servicio de ustedes y también ustedes que van a ser oyentes y partícipes de lo que vamos a decir en el día de hoy. Hoy vamos a tomar el tema ese muy conocido que dice Jesús edifica la casa sobre la roca, que había un señor que edificó la casa sobre la roca y le fue muy bien, y el otro edificó sobre arena y le fue muy mal. Entonces, al respecto, con eso vamos a tratar en el día de hoy, ese tema, casa sobre la roca, cómo debemos construir, cuál casa se puede construir. Y ahorita que estábamos hablando un poquito antes de empezar, hablábamos que es una casa personal, la vida de nosotros, la familia, los negocios, pero también la vida de la iglesia. ¿Cuál es el propósito dentro de esta parábola que el Señor dice que edificar la casa sobre la roca y no sobre la arena? Detrás de todo esto, lo que el Señor nos está pidiendo es que tengamos sabiduría. Y si alguno está falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiere decir que el que edifica sobre roca tiene sabiduría divina. El que edifica sobre la arena tiene una sabiduría simplemente del mundo o un conocimiento intelectual, pero no tiene el fundamento profundo de cómo hacer las cosas correctamente, especialmente de acuerdo a la voluntad de Dios. En Lucas 6, 46 al 47 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces mire que sí es con respecto a la sabiduría. O sea que hay dos clases de personas. Una clase de persona es que dice y no hace. ¿Ve? El otro hace, pero por su propia cuenta, y no le pide ayuda al Señor. Entonces hay dos clases de personas según la parábola. Entonces dice, en Lucas 6:48, semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre roca. Esos dice que son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y en Lucas 6:49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso debemos no solamente ser oidores, sino también hacedores. Esta es la primera parte. Voy a dar el paso a mi hermana Marta. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Les deseamos lo mejor de lo mejor. Amén. Y lo mejor es la presencia de Dios en sus vidas. Estamos hablando acerca de edifica sobre la roca. En Salmos 78:35 la palabra de Dios dice, y se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. El pueblo de Israel se acordaba cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, Moisés como líder, y Dios era su roca, pues era quien los sostenía. Pues sus pies no se hinchaban, y cuando sufrieron de sed, Dios hizo una grande proeza y brotó agua de la peña. En Éxodo 18:6, he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En Números 20:11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. En todo este pasaje vemos la referencia de la roca, la peña, o piedra gigante, o muy grande, o de enorme tamaño, de la cual brotó agua para saciar la sed de todo el pueblo y sus animales.
Vemos claramente que solo pudo hacerlo Dios. Esta agua provenía de Dios. En Salmos 18:46 dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. La roca es bendita, la roca redime, la roca es Dios. Dice en Isaías: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías profetiza y describe al Rey justo Jesucristo. Nos protege del viento fuerte. Es nuestro refugio en la lluvia torrencial o gran aguacero, y es agua que calma nuestra sed, y es la sombra en medio del desierto, donde solo peñas pueden servir para darnos sombra. Este es Adonai Tsuri. En 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto lo dijo Pablo a los Corintios. Vemos que aquí Pablo confiesa que la roca es Cristo, y por esto mismo dice Dios, era su roca y el Dios Altísimo su Redentor. Estamos viendo la piedra viva ahora. Bueno, en la siguiente parte hablaremos de la roca viva, y ahora pasamos a la hermanita Sandra. Sí, hola, buenos días. La casa sobre la roca. Ya el pastor habló sobre qué significaba en Mateo 7, 24 al 27. Al escuchar es oír con atención y con buena disposición lo que alguien nos dice, lo cual implica poner la mente y el corazón en perfecta sincronía con los oídos, para que las ondas que transportan el sonido tengan resonancia en nuestro interior y las palabras logren ser significativas. Escuchar las palabras de Jesús es escuchar sus enseñanzas, el mensaje que vino a traernos de parte de Dios, su Padre y nuestro Padre. Un mensaje que es siempre mensaje de amor y de servicio, de verdad, de justicia, de libertad y de paz. La escucha implica de una manera o de otra la acción, es decir, hacer realidad lo que oímos con nuestros oídos y tuvo eco en nosotros. Jesús es la palabra de Dios hecha en carne, de nuestra carne. La palabra de Dios es el verbo de Dios, Dios mismo, que se hace presente en medio de nosotros y había en nuestro corazón y a nuestra vida. Jesús es la palabra de Dios que quiere ser escuchado por nosotros, para que cada día seamos mejores, para que cada día crezcamos como personas, para que cada día vivamos con más dignidad nuestra condición de hijos suyos, criados a su imagen, y también nuestra condición de hermanos entre nosotros. Escuchar las palabras de Jesús, que son palabras de Dios, ilumina nuestro ser y nuestro obrar de cada día, muestra el camino que conduce a la bienaventuranza eterna. Las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios, ponen todo en su lugar, y si las seguimos con prontitud y decisión, impiden que nos desviemos de la ruta que nos ha sido señalada por el Padre. Hasta las situaciones más adversas y dolorosas de la vida pueden tener un sentido y servirnos para algo bueno, si las aceptamos y las vivimos con Dios en el corazón y tratando de hacer realidad las enseñanzas de Jesús. Por el contrario, cuando Dios no es parte de nuestra vida, cuando las enseñanzas de Jesús no han resonado en nuestro corazón y no son significativas para nosotros, cualquier cosa que nos suceda puede hundirnos en la desesperanza y conducirnos al fracaso. Muchas gracias, y ahora le paso a la hermanita Denise. Buenos días, Dios les bendiga. Y esta mañana les voy a comenzar con una parte de un salmo, el Salmo 18, 46. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y
enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me liberaste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, Gloria amén. a Dios por este verso. El Salmo 18, 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Entonces, Jesús nos mandó su Hijo para salvarnos, y Él le dio toda la autoridad, y vivimos en paz y gracia abajo de este reino, y estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos del reino de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Estamos fijas, fuertes, parados en la palabra de Dios, la roca, ¿verdad? Jesucristo es la roca, y nuestra vida está, en medio de la vida de nosotros, está esta unción, Cristo. Cristo es nuestro todo. Dice que es como el que usan en el mar, ¿verdad? Para pescar la roca del mar, para que el barco no siga con las ondas, ¿verdad? Entonces, con Jesucristo, tu vida está firme y no está moviéndose así con las olas saliendo y entrando. Con Jesucristo parado en la palabra, en la roca, ¿verdad? Estamos fijos en la palabra, y esa unción está adentro de nosotros y fluye para afuera, siempre dando, no nada más la palabra de Dios, pero Dios nos da provisión para dar a los que están necesitados, ¿verdad? Porque en Santiago nos dice, ¿qué es la fe sin trabajo, verdad? Y enséñame tu trabajo sin fe. Entonces todo nos provee y todo nos junta para darle a la necesidad, a los necesitados, y darles la palabra. Entonces, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Entonces tú levantas a Dios y Él te levanta a ti. Enaltecido. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, bien. Entonces estamos viendo dos fundamentos. Estamos viendo el fundamento de una edificación, que es la roca, y el fundamento de otra edificación, que es la arena, que es simplemente tierra. Eso se refiere a las dos partes. Cuando uno edifica las cosas, sea la familia, sea su profesión, sea su vida, la vida profesional, sus negocios, sea todo, o sea la iglesia, en donde estamos fundamentados. ¿Quién es el fundamento? Entonces decimos la roca, porque vamos a estar firmes. ¿Y cuál es cuando tenemos nuestra fe, nuestras actitudes, nuestra vida, nuestro carácter está fundamentado sobre arena? Es cuando nuestros valores o lo que aspiramos lo buscamos es en el mundo. Y recuerda que el mundo se preocupa es por el valor del tener, del placer y del poder, las tentaciones que tuvo Jesús. Cuando el Señor cuando le dice Satanás, le dice que estas piedras se convierten en pan, es sobre el placer. Entonces ese es uno de los fundamentos sobre tierra. Otro fundamento es el que le dice, cuando lo subió al templo, a la cúpula del templo, y le dijo, arrójate que los ángeles vendrán. Dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Ese es el poder, tener poder para lanzarse. Y el otro es el tener. Cuando le llegó y le dijo, si me adoras, entonces te daré todo. Eso es lo que te ofrece el mundo. Eso es edificar. Esa es la base, el fundamento del mundo. Pero con Jesucristo el fundamento es Él. Ahora, hay dos cosas. Si ya nuestra vida está fundamentada en Cristo, como dice Pablo, ahora, ¿qué es la edificación?
esa es otra parte. Una cosa es el fundamento y otra cosa es lo que construimos sobre ese fundamento. Porque podemos tener un fundamento maravilloso, cristiano, pero nuestra vida, una vida miserable, una vida vuelta a nada. Entonces por eso a veces tenemos unos padres de familia muy santos, muy buenos, una familia muy acogedora, y sin embargo no hacemos nada con nuestra vida, jugamos los talentos, lo que Dios nos dio, los dones, no los tenemos, porque la edificación es lo más importante. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, uno sabe dónde lo va a sembrar, si sobre la roca, que es Cristo, o sobre la arena, que es el mundo. Y otro edifica encima. Aquí está la clave de la edificación. Pero cada uno mire sobre cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El 12 y el 13 dice así, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Entonces mire que no importa, a veces tenemos unas bases firmes en nuestra vida, pero nos descuidamos, como la parábola del sembrador. Cayó en buena tierra, cayó sobre piedras, y las piedras malas, o cayó sobre los espinos y la ahogaron. Pero entonces otra cayó en tierra buena, sin embargo produjo el 30, el 60 y el 100. ¿Por qué la diferencia? Porque la edificación es muy importante. Y de eso le voy a hablar en el siguiente episodio. Le habla la hermana Marta, le doy el paso. Estamos de nuevo con ustedes, hablando ahora de edifica sobre la piedra. Y la piedra viva habla en 1 Pedro, donde dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta piedra preciosa, nuestro precioso Jesús de Nazaret, que es sublime y glorioso, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La piedra viva, piedra fuerte y firme. En 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Los cristianos creemos que Jesús es la piedra viva, fundamento sobre la cual está firmemente construida la iglesia. Es posible que Pedro recordara las palabras de Jesús en Cesarea de Filipo cuando dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro comprendió quién era esa roca, y así describió a Jesús, que Jesús es la roca. Los seguidores de Jesús somos llamados a ser imitadores de Él, también piedras vivas para la edificación de su iglesia. Somos un edificio espiritual fundado no sobre la arena, sino sobre la roca, capaces de resistir firmemente en medio de la tormenta, porque hemos sido vestidos, revestidos e investidos en nuestro ser con su Espíritu Santo y unidos a Él en una comunión inseparable. En Isaías 28:16, por tanto, así dice el Señor Dios Jehová de los ejércitos, yo pongo fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Dios ciertamente es fiel con su pueblo. Dios nos rodea con su protección divina, nos cubre con su mano y nos esconde tras la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
En Joel 3:16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. También en 2 de Samuel, el Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, dice en Salmos. Es mi bandera, es mi fuerza y es mi fortaleza. Entonces, estamos viendo que la roca es Cristo y el fundamento de la iglesia. Sigamos adelante, confiando en el Señor. Amén, Ahora amén. está con nosotros la hermanita Sandra. Aleluya. Sí, en nuestra comunidad y en nuestra propia vida, ¿cómo tratamos de equilibrar oración y acción, alabanza y práctica, hablar y hacer, enseñar y practicar? ¿Qué es lo que debemos mejorar en nuestra comunidad para que sea roca, casa segura y acogedora para todos? Jesús es bien claro a la hora de decirnos qué hemos de hacer para que nuestra vida vaya bien y no acabe en un desastre y en hundimiento de nuestra persona. Si queremos que todo vaya bien, tenemos que edificar sobre roca. Edificar sobre roca es oír, escuchar atentamente las palabras de Jesús, ponerlas por obra. Es una llamada a la consecuencia, porque todos nos cansamos de lo que hablan mucho, pero no cumplen ni se comprometen con nada ni con nadie. No basta hablar, es preciso practicar. Oír y poner en práctica es la conclusión final del Sermón del Monte. Así vivir aquello que el Señor nos comunica en sus palabras, vivir amando, perdonando, llorando con los que lloran, siendo sencillos y limpios de corazón, trabajando por la paz y la justicia. Será el camino, o mejor dicho, la construcción que habrá que hacer con nuestra vida. Cristo promete a todo el que escuche sus palabras y las pone en práctica, en el que cumpla la voluntad de su Padre, el reino de los cielos, que, como sabemos, ya empieza a poder ser disfrutado en nuestro trayecto terreno, aunque su plenitud la vivemos después de nuestra muerte. La roca firme sobre la que debemos construir nuestro proyecto de vida es Jesús. Nuestra relación con Jesús, como tenemos una relación con Jesús mediante su palabra, debemos ser capaces de escuchar su palabra con atención, con apertura, con el corazón abierto y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. No se trata de escuchar la palabra solamente y continuar nuestras vidas como si pasara nada, ni pretender que esta palabra sea mágica, que solo al escucharla haga efecto mágicamente en nosotros. Esta palabra, al escucharla, debe de cuestionarnos, debe de confrontarnos, entrar en nuestro corazón y traducirse en la vida diaria, en comportamientos, en acciones concretas, para que en los momentos de prueba estemos fuertes espiritualmente. Amén. Y estemos de pie, y estemos siempre de pie con nuestra mirada en Jesús, de tal manera cuando nos diagnostique una enfermedad, cuando un ser amado muera, cuando estemos en la bancarrota, cuando se presenten los problemas y adversidades, es cuando más fuertes debemos ser. La coherencia entre la fe que profesa y la vida no admite medias tintas. No son pocos los que siguen como modo de vida sus impulsos, sus caprichos, su comodidad, sin darse cuenta que edifican su vida sobre la arena, y por ello sufren tantas depresiones, tanto vacío, tanta desilusión. Nuestra fe debe estar unida firmemente a la voluntad de Dios. Entonces se convierte en faro de luz, en roca indestructible para guiar a nuestros hermanos el amor y conocimiento de Dios. En Mateo 21, 24, 27. Muchas gracias. Ahora le paso a Denise. Amén. Gloria a Dios. Entonces les leí de Salmos 18:4 que dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación.
Y aquí vemos también en la Biblia que la roca es Dios y luego Moisés le pega a la roca y ese es el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y brota el agua y la gente tomó del agua, y la agua representa la unción, el Espíritu Santo representa a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces hay mucho simbolismo en las palabras antiguas, ¿verdad? Y luego Jesucristo les habla en parábolas, ¿verdad? Y dice, no pongas tu casa sobre la arena, ponla sobre una roca, les está diciendo, ¿verdad? Entonces, tengo otros versos que están en la Biblia que nos habla también de la roca, y es el Primera de Corintios 10, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén, amén. Entonces, estas cosas que leemos en la Biblia de la roca son símbolos, ¿verdad? Pero no los vamos a entender. Yo he invitado a gente a mi casa a leer la Biblia y se ven frustrados y me dicen, no entiendo la Biblia, ¿verdad? Entonces hacemos oración y les digo, hagan oración antes que abran la Biblia. La Biblia es un libro que está escrito por el Espíritu Santo. Entonces las palabras no siempre son lo que pensamos en el mundo. Estamos pensando con otro pensamiento del reino de Dios. Y tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría, que te dé entendimiento. Dice, si no pides, ¿cómo vas a saber qué quieres, verdad? Así como un padre y una madre, los hijos, si no les piden, ellos no saben qué quieren los niños. Saben a cierto extent y les dan provisión, ¿verdad? Pero los hijos piden cosas que ellos quieren. Entonces, también otra cosa es que necesitamos que obedecer y leer la Biblia en obediencia y en fe, que nos va a cambiar la vida. Entonces, no la leas nomás un ratito, esto no jaló, y sigues para atrás en el mundo. Ser fiel a lo que dice la palabra, ¿verdad? Y no nada más obediente, pero con una buena actitud. En inglés dice, be willing and obedient, ¿verdad? A un hijo le dijo, veas esta tarea. No quiero, y se quedó sentado. Y el otro dice, veas esta tarea. Y pronto fue, pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener las dos cosas. Así como habla Santiago, tienes que tener fe y trabajar. Tienes que trabajar con fe. Tienes que tener fe y trabajar. Entonces, la roca simboliza Dios, todo su poder que está abierto para ti como agua, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo. Enseguida, pastor. Muy bien, así es. Entonces, para terminar mi participación en el día de hoy, voy a hacer un pequeño resumen de lo que he hablado, y es lo siguiente. Pongan atención. En la vida uno tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar tú? Es una decisión que debes tomar, saber quién es la persona con la cual tú vas a contraer matrimonio. O antes de eso, ¿a cuál colegio vas a ir? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué es lo que tú más entiendes? ¿Qué es lo que a ti más te encanta, te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Una profesión? ¿Qué profesión? Hay unas personas que trabajan, que estudian una profesión, un trabajo, antes de casarse, otros después. Pero es otra decisión que hay que tomar. Otra decisión es un negocio que tú vayas a crear. Eso tiene que estar fundamentado. Toda decisión que tú tomes, un viaje que vayas a hacer, hay que fundamentarlo. Entonces, lo primero que debes tener cuando tú necesitas tomar una decisión, entonces es pedirle a Dios sabiduría. Que ahí tenemos Santiago 1:5. Esa sabiduría la pides a Dios. ¿Cómo te habla Dios? A través de la palabra. Entonces, Dios te da palabra. ¿Quién es la palabra? Pues la roca, el fundamento, que es Jesucristo, y los discípulos, los apóstoles también son el fundamento, porque ya lo vamos a ver en Pablo. O sea, edificar sobre la iglesia. Cuando tú vayas a construir algo en tu vida,
y en el caso de nosotros que estamos sirviendo a Cristo en la iglesia, pues cualquier proyecto, cualquier ministerio que nosotros tengamos alguna visión, tenemos que fundamentarla sobre la roca. Y por eso dice que, entonces, primero es sabiduría, tener sabiduría. Para uno tener sabiduría tiene que escuchar la palabra, lo que Dios nos dice. Esa palabra nos va a decir que edifiquemos sobre roca. Tercer punto. Y luego, ¿qué vamos a poner sobre roca? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice que algunos se edifican con oro, otros con plata o con piedras preciosas, pero otros con hojarasca. Y cuando venga el fuego, la obra se pierde. Y dice, y si permaneciere la obra alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Ve? Esperamos tener buenos frutos, pues tenemos que hacer ese proceso, sabiduría, palabra, roca y edificación. Y luego dice Pablo, pero si alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque si pasa por fuego. 16:17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Todo lo que tú hagas en esta vida es santidad. O sea, tiene que estar consagrado a Dios. Todo lo que hagas. Cuando respires, cuando vayas, cuando camines, cuando te estés duchando, toda actividad que hagas tiene que estar fundamentada sobre la sabiduría, palabra, roca y Jesucristo. O sea, toda la edificación que hagamos tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Muy bien, por hoy te digo bye bye, le doy el paso a mi hermana Marta. Bien, continuamos hablando de edificar sobre la roca. Cuando nosotros edificamos sobre la roca, sabemos que como creyentes verdaderos, y aquellos que aún no creen, para que aprendan, escuchen, que tenemos que edificar como dice el pastor y como dice la palabra, primeramente, que tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo, y nosotros somos las piedras vivas que van sobre la roca del ángulo, ¿verdad? La roca, el fundamento, que es Cristo. Entonces nosotros como piedras vivas, ¿qué quiere decir? Que no vamos a estar ahí como piedras muertas, sino como piedras vivas, unidas unas a otras, porque para edificar tiene que haber la unidad. Sin unidad no hay edificación. No podemos quitar un ladrillo y poner otro, sino que tenemos que poner un ladrillo sobre el otro ladrillo. Entonces, dice la palabra de Dios también que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y dicen los estudiosos que han encontrado que las piedras hablan en una manera tan suave, tan como en medio del silencio, hacen un sonido muy suavecito. Entonces ellos descubrieron eso. Entonces por eso Dios, el que sabe todas las cosas, por eso dice que las piedras hablarán si no hablamos nosotros. Nosotros por eso hablamos el mensaje de salvación. Amén. Tú que estás ahí, que estás sufriendo de dolor, de tristeza, de amargura, de desesperación, de afán. Estás afanado porque no puedes resolver cierto problema. Ven a Cristo. En Cristo encontramos la respuesta para todo. Yo cuando vine a Cristo he vivido ahora una vida completamente diferente. Pero ¿quién es el fundamento de mi vida? El fundamento de mi casa, de mi templo, que es mi cuerpo, es Cristo. No es que yo sea invencible, ni que nada me quite el sueño, tampoco es que confíe en mí mismo, sino que simplemente tengo a Cristo, quien es la roca de mi vida. Nunca me ha dejado sola, ni nunca lo hará, porque con la fuerza que me da Dios cada día es como he logrado salir adelante. Porque si llegan pruebas a la vida, con la ayuda de nuestro Señor, nada hay que sea imposible, porque la promesa está ahí. Y es que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Por eso no debemos pensar que estamos solos. Tú que te sientes solo ahí, en donde estás, no te sientas solo, ni te sientas sola, porque Dios, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Él toma en serio nuestras palabras. Amén. Y Él se comporta de acuerdo a sus promesas. Dios es justo y en este momento justo ahí está a tu lado, la protección y la guía divina de nuestro Dios, quien te conoce y sabe
¿Qué es lo mejor para ti? Por eso di constantemente, Cristo es la roca de mi vida, porque en Él está la fuerza que mi alma necesita, porque Él es el lugar firme donde podemos sujetarnos para estar seguros. Por eso di a cada momento, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es ahí donde está la respuesta del por qué con nuestro Señor las dificultades se tornan no más fáciles, pero sí con mayor valentía para afrontarlos, porque sabemos entonces que no estamos solos. Aunque no tengamos a nadie a nuestro lado, el Señor es la roca de nuestra vida, el sustento en momentos de angustia, la fuerza en instantes de debilidad, la motivación cuando todo parece adverso, la esperanza. Cristo es la roca de nuestra vida. Dios siempre está preparándonos. Tú y yo hemos nacido con un propósito. Ten fe, todo se resolverá. Si un día te sientes decaído o triste, piensa que Dios siempre está a tu lado. Dios nos provee, nos sustenta, nos cuida y fortalece. Recuerda, Cristo es la roca de nuestra salvación. Nos aferramos fuertemente a la roca de nuestra vida, Cristo Jesús. Amén. Ahora viene la hermanita Sandrita con nosotros. Sí, en Mateo, sobre la roca, ¿verdad? Las casas en esa parábola representan la vida, y tú y yo, al igual que esos hombres, estamos edificando nuestras vidas. La tormenta vino para ambos y de la misma manera. Por mucho que intentamos hacer las cosas de manera íntegra y evitar la dificultad por el mero hecho de vivir en un mundo caído, habrá tormentas en nuestras vidas que traerán consigo dificultades, dolores y pérdidas. Lo importante es que cuando vengan esas tormentas podamos estar firmes con la cabeza en alto y con los pies anclados. En esta parábola, aunque vino la tormenta, el hombre que construyó sobre la roca no tuvo nada que temer. ¿Cuál es la roca sobre la que construyó el hombre prudente? La clave está en el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo. El pasaje da por hecho que ambos hombres escucharon las palabras de Jesús. La diferencia es que hizo el hombre prudente con esas palabras. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que el secreto para edificar una vida firme e inamovible no está solamente en asistir a una congregación y escuchar un buen sermón, ni siquiera está en que leamos de manera diaria la palabra. Al fin y al cabo, ambos hombres habían escuchado lo que dijo Jesús. La clave está en qué vamos a hacer con estas palabras que escuchamos y leemos. ¿Cómo vamos a tomar decisiones en nuestra vida para edificar sobre ellas? Isaías nos habla acerca de cuál debería ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. No sé tú, pero yo he sido culpable de leer por encima las palabras de Jesús más de una vez, sin dejar que afecten mi comportamiento y sin permitir que echen raíz en mí. Pero la actitud correcta debería ser detenernos, temblar con reverencia y ante su palabra y dejar que forje nuestro caminar diario. Sin Dios nada es plenamente bueno para nosotros, por mucho que lo parezca y que otros se empeñen en decírnoslo. Con Dios hasta lo más sencillo es una promesa, y lo que aparentemente vemos como algo negativo, semilla de bienaventuranza, nos lo dijo Jesús en esta pequeña parábola que debe convertirse para nosotros en norma clara de conducta. Y para terminar, les voy a leer en Salmos 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Muchas gracias y espero que esto les haya servido de mucho y les caiga ahí bien profundo dentro de sus corazones para ser bendecidos diariamente, cada segundo, como yo digo, porque debemos recordar que no nos debemos nomás
acercar a Dios cuando necesitamos algo. Eso es ser egoísta. Dios nos dio la vida, por Él estamos aquí y por Él es que somos fortalecidos. Así que constantemente Él merece nuestro amor, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Muchas gracias y ahora le paso a la hermana Denise. Gloria a Dios. Dios, recibiendo ya a Jesucristo, Dios tiene un plan para tu vida y Dios te siembra en lugares que hay necesidad para la palabra de Dios. Dios te da provisión y te da riquezas de su gloria y no te va a abandonar y dejar en un lugar, y no te frustres porque vas a llegar a ese lugar y vas a ver los corazones duros, vas a decir, me puso aquí en el desierto, pero tú eres la bendición que necesita la gente. Tú eres el milagro que necesita la gente. El Espíritu Santo se movió en el aire y no supieron de dónde vino y para dónde se fue, pero cambió las cosas el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Entonces, tú recibiendo a Jesucristo, oyendo estos mensajes, estás creciendo y Dios te da palabra que uses para quebrar esos corazones de piedra, ¿verdad? Entonces, donde tú caminas, en Isaías dice, donde tú plantas tus pies, allí crece el jardín de Edén, ¿verdad? Tú eres la bendición. Entonces, para cerrar, voy a leer aquí en Corintios, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, pongan sus pies firmes en la piedra, todo lo que edifiquen, edifíquenlo sobre la piedra, Jesucristo, y hagan oración y pidan. Dios sabe lo que necesitas, pero tú también tienes que hablar. Tú tienes que tener esa comunión con tu Padre Dios y con Cristo Jesús. Y eres un discípulo cuando te conviertes a la cristiandad. Y este mensaje es muy viejo, está en la Biblia, ¿verdad? Era para Pedro. Y a Pedro le cambiaron el nombre, no se llamaba Pedro. Y entonces aquí le dice Jesucristo a Pedro, le dice en Mateos, yo también te digo que tú eres Pedro, y Pedro significa una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres un discípulo y tú eres la piedra en el mundo. Vas a salir del mundo, al mundo, no eres del mundo, eres del reino de Dios, pero estás en el mundo y tú eres esa piedra. También te cambia a ti, así como le cambió Jesucristo al nombre a Pedro, tú también, tu nombre es cambiado. Y en el verso 16 dice, 18 dice, capítulo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre la roca edifiqué mi iglesia, y contra ella no... el 19, dispénsenme. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Parándote en esa piedra, tienes la llave y el poder de decir con tus palabras de fe en la unción, en Cristo Jesús. Voy a hacer una oración para ustedes. Padre bendito, bendice a todos los que nos oyen hoy. Cambia sus corazones duros de piedra, que no neguen tu palabra, que pongan sus ojos en la palabra, en Cristo Jesús, con fe, y que sean obedientes con una actitud buena. Y si no son salvos, que corran a ti, Jesucristo, este día, que no neguen el Espíritu Santo que los remueve, que cambien hoy. Si no son salvos, pueden decir en este momento, Jesucristo, te recibo en mi corazón, cambia mi vida.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.